Este es el día que ha hecho el Señor y nos vamos a gozar en Él. Y en esta mañana, como le dije la semana pasada no, el viernes, ¿verdad? Óigame cómo estoy yo. Que casi todos los viernes la gente acostumbra a hablar sobre las 7 palabras. Yo nunca las he predicado en mi vida. Yo siempre creo que es más importante la encomienda de Jesús. No es que le reste importancia a las 7 palabras, sino que Jesús dejó una encomienda antes de subir al cielo, fue que fueran y predicaran el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado sería salvo. Y que en su nombre echarían fuera demonios y hablarían en nuevas lenguas. Y después que terminó de hablar de esas cosas, y sobre los enfermos pondrán las manos, ¿y qué? Y sanarán. Luego que habló eso, fue recibido en el cielo. Fueron sus últimas palabras. Estuvimos hablando la semana pasada de el sacrificio de Jesús, y les había dicho que cuando Jesús dijo consumado es, en realidad no había sido consumado toda la redención, sino parte de ella. Él como Cordero de Dios se entregó, y llegó el momento en que Él hizo todo lo que tenía que hacer. Ya Él hizo todo lo que estaba en sus manos hacer, y ahí fue donde expresó y dijo, consumado es, en tu mano encomiendo ¿qué? Mi espíritu. En otras palabras le dice, bueno, ya yo hice, Padre, lo que tenía que hacer, ahora de aquí en adelante te encomiendo mi espíritu. Tú eres quien me tienes que resucitar de entre los muertos. Estaba en Dios el resucitarlo a Jesús de entre los muertos. Y así fue. Y hoy, pues, en casi la mayoría de todas las iglesias, se conmemora ese momento de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y en esta mañana yo quiero hablar sobre eso. En los tiempos de Jesús, había gente que no creía en la resurrección de los muertos. Y Pablo escribió en 1 Corintios, que vamos a buscarlo, 1 Corintios capítulo 15. Unas palabras que son sumamente importantes. Les dije la semana pasada que si Jesucristo hubiese muerto en la cruz y se hubiese ofrecido como cordero, y si solamente hubiese hecho eso y no hubiese resucitado, todavía nosotros estuviésemos muertos en pecado. Pero la resurrección causó que todos nosotros resucitáramos juntamente con Cristo. Y ahorita les voy a aclarar algo que va a hacer sentido entre ustedes. Al principio, cuando yo comencé en el Señor, yo oía que decían, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero yo no comprendía, yo nunca me he muerto para ser resucitado. Pero vamos a ver el sentido espiritual, que es lo importante de todo esto. Cuando el primer hombre que Dios puso aquí en la tierra, Adán, pecó en contra de Dios, Dios le había dicho que si comía de ese árbol iba a morir. Sin embargo, él comió y duró 900 años más. Pero la mayor muerte, o la muerte más importante, si podemos llamarlo así, no era la física, sino la espiritual. Él murió físicamente a causa de que murió espiritualmente. Y vamos a explicar lo que es muerte espiritual, porque hay gente que no lo comprende. Muerte espiritual es vivir separado de Dios. No es nada más que eso. Los espíritus no mueren. Por eso los espíritus tienen que ser encarcelados, pero ellos no mueren.
Después que uno nace y uno recibe la vida de Dios aquí en la tierra, no muere jamás. Todo ser humano, sea pecador o no sea pecador, tiene vida eterna. Ok, pero de la vida eterna que habla la Escritura es una vida eterna juntamente con Dios. Pero todo el mundo vivirá para siempre. Usted es eterno. Usted no puede morir. Muere su cuerpo, pero no usted. ¿Estamos? Aún cuando estábamos en la religión, le dije le dije el viernes, que cuando estamos frente a un féretro se les reza, la religión les reza y le dice que Dios lo saque ¿de dónde? Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Todo el que muere en esa religión va a la pena. Nosotros no vamos a la pena. El que muere en Cristo instantáneamente entra en la presencia de Jesús. Pablo lo dijo, estar ausente del cuerpo es estar presente ante el Señor. Nosotros no pasamos por eso. Pero ellos creen que ellos pasan por eso. Y aquel hombre cuando pecó contra Dios, murió espiritualmente. Ese pecado causó separación de Dios con él. Ya no había la relación y la comunión que al principio había. Hubo una rotura y esa rotura se le llama muerte espiritual. ¿Cuántos pueden comprender eso? Toda persona que no tiene a Jesucristo como su Señor está muerto espiritualmente, aunque viva físicamente. Usted puede tener buena salud, usted puede tener toda la inteligencia del mundo, puede estar saludable, pero si no tiene a Jesucristo en su corazón y usted no ha nacido de nuevo, usted para Dios está muerto, porque usted vive separado de Dios. Usted tiene que, para poder unirse a Dios, tiene que nacer de nuevo, tiene que recibir la naturaleza de Dios. Le dije el viernes pasado que para poder entrar al cielo hay que tener la naturaleza de Dios, no se puede entrar con la naturaleza del pecado. Y le di el ejemplo que siempre les he dado, de que nosotros no podemos entrar al sol por causa de nuestro cuerpo. Si entráramos al sol nos desintegramos, nos quemamos, pero si fuéramos fuego y tuviésemos la misma naturaleza del fuego, pues podíamos entrar al sol y salir porque somos de la misma naturaleza. ¿Cuántos pueden entender eso? Así ninguna persona puede entrar con la naturaleza del pecado, puede entrar al cielo, tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser redimido por la sangre de Jesucristo para poder ser apto para entrar al cielo. Cuando la Escritura nos enseña de que hemos sido resucitados juntamente con Cristo, lo que nos está hablando es que hemos sido vivificados nuevamente, hemos sido nuevamente conectados con Dios, porque hemos recibido una nueva naturaleza y ya somos uno con Él. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él, ¿sí o no? Y el mismo Jesús enseñó en Juan, cuando estuvo hablando de la oración, que estuvo orando, le decía, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros. El que se une al Señor, acepta a Jesucristo como su Señor, se convierte en el cuerpo de Cristo. Y como está en ese lugar, está en esa condición, entonces sí puede entrar al cielo. Leímos que en Juan, en el capítulo 1, que dice, aquellos que le recibieron, Él le dio ¿qué? Potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, aunque el mundo enseña eso, aunque las noticias enseñan eso, aunque los inteligentes de allá afuera enseñan eso, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia habla de hijos del diablo y hijos de Dios. Todo aquel que se hace justicia y es justo es hijo de Dios. Aquellos que recibieron a Jesús se constituyeron en hijos de Dios. Aquellos que no les recibieron están condenados. ¿Sí o no? Eso es lo que enseña la Biblia. Yo no enseño lo que enseña la gente, ni lo que enseñan los artistas, ni lo que enseñan los noticieros. Yo enseño lo que dice aquí. Y aunque a mucha gente no le gusta oírlo, quisieran que los engañen. Leí en una ocasión algo que decía que es más fácil engañar a la gente que sacarlo del engaño, porque la gente tiende a creer más la falsedad que la verdad, porque la verdad siempre causa
cambio. Y demanda cambio. Y la gente no le gusta oír la verdad. La gente quiere oír, mejor dicho, que ellos están bien. Y que lo que están haciendo está bien y el camino que lleva está bien. Pero cuando alguien se para y le dice, no, tú no estás bien, tú necesitas cambiar, tú necesitas arrepentirte, tú necesitas corregirte, entonces eso no le gusta oírlo. Pero esa es la verdad. ¿Estamos? Y sabemos que lo único que hace libre al ser humano es la verdad, no la mentira. La mentira esclaviza, la mentira condena, pero la verdad hace libre. Pero es cuando la conocemos. Una verdad conocida trae libertad. Una verdad desconocida no trae libertad. ¿Estamos? Y la palabra dice claramente, y lo vamos a ver ahora. Estamos en Corintios capítulo 12. 15, 12. Ahora sí. Ustedes no me tienen paciencia. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice ahora? Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra ¿qué? Fe. Quiere decir que la resurrección es sumamente importante, porque en la resurrección fue que nosotros nacimos de nuevo. Amén. Cuando Jesús le habló a Nicodemo de que tenía que nacer de nuevo, Nicodemo con una mente natural e intelectual pensó que cómo era posible que él podía nacer nuevamente de su madre, entrar al vientre de su madre y volver a nacer, porque él lo estaba viendo con una mente natural. Jesús le estaba hablando una verdad espiritual y él la estaba discerniendo de otra manera. Pero Jesús lo que le estaba diciendo es que tenía que nacer del Espíritu. Cada creyente que ha aceptado a Jesucristo como su Señor ha nacido del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el nuevo nacimiento no es otra cosa que resucitar juntamente con Cristo. Amén. Jesucristo no fue el último que resucitó de entre los muertos físicamente. Hubieron muchos que resucitaron. Él mismo resucitó muertos. Él resucitó a Lázaro, él resucitó a un niño. Él resucitó a otras personas. En el Antiguo Testamento encontramos gente que resucitó. Pero ninguno de ellos era el Cordero de Dios. Ninguno de ellos estaba cargando nuestros pecados. Ninguno de ellos estaba siendo nuestro sustituto. Tenemos que aprender a darle valor a la resurrección. La palabra dice que si el espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos mora en vosotros, vivificará, dará vida a nuestros cuerpos mortales. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Si eres cristiano y has nacido de nuevo, tienes el Espíritu de Dios. Pastor, pero yo no hablo lengua, no te preocupes. La lengua es un don del Espíritu, no es el Espíritu. ¿Estamos? Usted puede nacer de nuevo, morirse y irse para el cielo, aunque no hable lengua. Eso no quiere decir que no debes desear. Mejor dicho, eso no quiere decir que no desees el hablar en lengua. Sí, deséalo, porque eso es un lenguaje espiritual que te favorece para hablar secretos con Dios, para tener una intimidad con Dios. Amén. Y si Jesús nos dijo que recibiéramos el bautismo del Espíritu Santo, pues es importante. Todo en la Biblia es importante. No se puede desechar nada. Ok, vamos a seguir leyendo. Verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y somos hallados, ¿qué? Falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ¿qué? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Vana. Y aún estáis en vuestros ¿qué? Quiere decir que aunque Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, todavía no se había llevado a cabo todo completo. Ahora le tocaba al Padre resucitarlo de los muertos para nuestra justificación. La palabra dice que no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, Jesús al resucitar, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y así que el sacrificio de Jesucristo fue completo cuando entró al cielo, aquel tabernáculo no hecho de manos, sino celestial, y llevó su propia sangre. Y ahí obtuvo eterna redención para nosotros. Cosa que no se puede superar, cosa que no se le puede añadir. En estos días hay gente que trata de añadirle al sacrificio de Jesús, haciendo sacrificios corporales. En Filipinas se crucifican, en otros lados andan de rodillas y otros mutilan su cuerpo, queriendo añadir algo a lo que ya Cristo hizo completo. Eso es abominable ante los ojos de Dios. Usted no le puede añadir nada al sacrificio de Jesús, porque el sacrificio de Jesús fue hecho completo y es eterno. ¿Estamos aquí? Todas esas cosas que se hacen en estos días, sacrificios, y gente que hace promesas y hace un sinnúmero de cosas, se visten de saco, se visten de hábitos, todas esas cosas son abominables ante Dios. Porque tú no le puedes añadir, tú no puedes hacer nada por tu salvación. Tu salvación fue dada totalmente gratis. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Nadie puede ir al cielo y decir, yo estoy aquí porque yo era bueno. Yo estoy aquí porque yo cruzaba a los viejitos. Yo estoy aquí porque yo iba a la iglesia. Yo estoy aquí porque no me afeité el bigote. Yo estoy aquí, ese era un pentecostal rajatabla que apareció y dijo eso. Yo estoy aquí porque yo era buenísimo y yo le daba a los pobres. Digo, no, te van a decir, tú estás totalmente equivocado. Tú estás aquí por medio de la sangre de Jesucristo que fue derramada en el Calvario por ti. Nadie se podrá gloriar, nadie puede decir que tiene méritos para entrar al cielo. Eso no quiere decir que vivamos como nos da la gana. Hacemos obras de justicia porque somos justos, no para ser justos. Amén. ¿Cuántos son justos aquí? La Biblia nos trata de justos, no nos trata de pecadores. Nosotros no somos pecadores. Aunque de vez en cuando pecamos, pero no somos pecadores. Yo no permito que a mí me vengan a decir que yo soy un pecador. Yo era pecador, pero yo dejé de ser pecador. Pero usted no es perfecto, ¿eh? Yo no he dicho que soy perfecto. Justo no quiere decir perfecto. Santo no quiere decir perfecto. Santo lo único que quiere decir que eres una propiedad de Dios separado para Dios. La Biblia nos llama santos. ¿Sí o no? Donde único somos perfectos es en el Espíritu. Pero hay gente que no se atreven, que van a las iglesias, ay, yo no soy justo, nada, justo, no hay justo ni tan siquiera uno. No lo había, pero ahora sí. Hemos sido justificados por medio de Jesucristo. El que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo soy la justicia de Dios. Y usted también, si ha aceptado a Jesucristo como su Señor. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios lo vea a usted limpio a través de Jesús. Yo le voy a hacer una pregunta a usted de matemática. ¿Cuántos aquí son buenos en matemáticas? Ay, María, qué mucho bujito tengo aquí. Nadie dijo amén. Eso quiere decir que lo que tengo aquí es un chojo de analfabetas aquí. Dios mío, vamos a darle una lección a esto. Esto es bien sencillo. Esto no tiene que usar ni una calculadora para poder entenderme. Óigame. Si Dios le borra a usted todos los pecados, ¿cuántos le quedan?
¿Y a cuántos Dios le borró sus pecados? Pues no le quedan. Pues eres justo. Mira qué sencillo. Se me quedaron ahí. ¿Cuántos son? Hermana Miriam, en vez de dar la escuela de dominical y eso, de la escuela de matemáticas, canta. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su justicia? Bueno, ¿qué quiere decir la palabra resucitar? Vamos a entrar por esa área. Es tremendo. La palabra resucitar quiere decir volver a la vida. Nosotros volvimos a la vida. Hemos recibido su vida y hemos vuelto a la vida. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos juntamente con Jesús y hemos recibido vida. Una de las cosas que nos enseña la Escritura es que Jesús nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahí es donde pertenecemos ahora. Yo no pertenezco al mundo, yo pertenezco al reino de los cielos, porque yo cambié de dueño. Amén. Antes mi jefe era Satanás, ahora mi jefe es Jesús. Y no tan solo mi jefe, es mi hermano y es mi abogado y es mi intercesor y lo es todo para nosotros. Amén. Dice que la palabra resucitar, conforme al diccionario, quiere decir restablecer. Nosotros hemos sido restablecidos en el reino de Dios. Y juntamente con eso nos ha restablecido muchas cosas a nosotros. Amén. Dice también que significa dar nuevo ser a una cosa. Dar nuevo ser a una cosa. Y eso nosotros también lo recibimos. Nosotros hemos recibido un espíritu nuevo. Amén. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y pondré en vosotros mi espíritu, para que así le podamos servir. Ok. Explicamos algo que es bien importante. La muerte física es solamente separación del cuerpo. Pero una muerte física no indica una muerte espiritual, porque los espíritus, literalmente, usando la palabra muerte, no se puede aplicar a un espíritu, porque el espíritu nunca muere. Cuando usted muere físicamente, lo que hace es que usted, su verdadero yo, la palabra dice que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo, somos trinos. Cuando usted muere, su espíritu sale de su cuerpo y su espíritu es lo que le da vida a su cuerpo. ¿Y su cuerpo qué pasa? Cuando se sale el espíritu, se pudre, se corrompe. ¿Sí o no? Pero usted sigue vivo. Lo único que no tiene cuerpo. Y cuando usted pasa por ese proceso, usted tiene que estar en algún lugar. Y con esa naturaleza, si es naturaleza de pecado y no has aceptado a Jesucristo como tu Señor, pues no puedes entrar al cielo. Por lo tanto, hay que prepararte un lugar de condenación para ti, que ya está preparado. Que es lo que nosotros le llamamos el infierno, que es palabra más fea para algunos. Para mí no. Yo lo oigo y a mí no me hace ninguna reacción, porque yo sé que yo no voy para allí. Y como usted lo sabe, porque acepté a Jesucristo como mi Señor. Pero ¿cómo usted está seguro de eso? Porque lo dice la Escritura. Ahora, si usted no cree la Escritura, muerte espiritual es otra clase de muerte, que es separación de Dios. Una persona puede estar físicamente vivo, pero estar espiritualmente muerto, separado de Dios. No tiene la vida de Dios fluyendo en él. No tiene el Zoe de Dios. La palabra dice que cuando nos unimos a Cristo,
somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para toda buena obra. Nosotros hemos sido creados nuevamente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y esto proviene de quién? De Dios. Esto no es algo que nosotros hacemos. Antes usaban esa escritura para hablar de pelo y barba y bigote. No, que si de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No, ahí está hablando de algo espiritual. Y algo que hace Dios, no lo hacemos nosotros. Amén. Hablamos que Adán murió espiritualmente cuando desobedeció a Dios. Por causa de su desobediencia se separó de Dios y eso causó luego la muerte física. Si Adán no hubiese desobedecido a Dios, hubiese estado vivo hoy. Y toda la humanidad que se hubiese desarrollado a través de Adán estuviese viva y saludable. Yo tendría yo no sé cuántos miles de años de vida viviendo en un cuerpo. ¿Sabes lo que es eso? Los científicos no se explican cómo es que nosotros envejecemos, porque se supone que nuestras células se renuevan. Ellos no se explican por qué es que envejecemos. Porque nuestro cuerpo, nuestro sistema fue creado de una forma que se reproduce. Pero eso es a causa de la muerte espiritual que vino a todos los hombres. Y llegará el momento en que seamos redimidos y recibamos un cuerpo inmortal. Amén. Para poder vivir completamente para siempre con Él. Ok. La muerte espiritual a causa de la transgresión de Adán pasó a todos los hombres. Vamos a buscar en Romanos capítulo 4. Vamos a ver algo y luego vamos a ver cómo fue que pasó a todos los hombres. Pero algo muy importante que hubo en la resurrección es que fuimos justificados. Y vamos a establecerlo en la Escritura. Romanos 4, 25. Vamos a coger el 25. Hablando de Jesús dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Quiere decir eso que cuando Jesucristo resucitó nos hizo justos a todos. Algunas veces uno le pregunta, como pregunté ahorita, ¿cuántos son justos? Y hay algunos que alzan la mano a media asta. ¿Por qué no comprenden lo que es justo? La palabra dice que el justo por la fe vivirá. Que Dios está atento a las oraciones de los justos, porque Él nos trata de justos, no nos trata de pecadores. Los únicos que nos dicen a nosotros que somos pecadores son los mismos cristianos, gente que no conoce la Escritura bien. Yo he oído predicadores porque sabemos que todos somos pecadores. No, será pecador tú y tu abuela, pero yo no. Yo he ido a lugares que dicen, ¿cuántos son pecadores? Y todo el mundo alza la mano y el pastor también. Y digo, pues vengan todos a aceptar a Jesucristo aquí al frente porque usted necesita ser redimido. Usted necesita ser justificado. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque no entienden las Escrituras. Fueron tal vez a un cementerio y aprendieron 2 o 3 cositas teológicas, pero no comprenden la realidad del nuevo nacimiento. Usted nunca, si usted está viviendo para Dios y usted es cristiano, usted nunca deje que nadie le diga que usted es un pecador. Pero usted dice, pero usted ha pecado, usted peca. Y dice, sí, pero no soy. El hecho de que yo clave un clavo, eso no me hace carpintero. ¿Verdad? El hecho de que yo tape un jotito con cemento en casa, eso no me hace albañil. Porque yo no me dedico a eso. Puedo caer en eso, pero no me dedico a eso. Yo tengo una nueva naturaleza, yo vivo para Dios. Lo que no soy, soy perfecto en la carne. Tengo
Estoy renovándome cada día, aprendiendo más para irme renovando mi mente. Pero el espíritu que me ha sido dado, esa nueva criatura, es totalmente perfecto, hecho a la imagen de Dios, conforme a su justicia y santidad de la verdad. Amén. Y usted tiene que vivir conforme a ese espíritu. Por eso la palabra dice que vivas conforme al espíritu y no conforme a la carne. Porque si vives conforme al espíritu, el espíritu te va a llevar conforme a la naturaleza de Dios. En el espíritu tú tienes gozo, tienes paz, tienes paciencia. Todo eso lo posees. Tienes amor. El amor de Dios ha sido derramado en tu espíritu por el Espíritu Santo que te fue dado. Yo no le pido amor a Dios, yo tengo amor. Yo no le pido paciencia a Dios, yo la tengo. Yo no le pido longanimidad porque lo tengo. Lo que tengo es que desarrollarlo, ponerlo en práctica. ¿Sí o no? Aprenda esto. Jamás Dios te va a ti a demandar algo que tú no tengas. Porque Él no es loco. Si Dios te dice que ames es porque tienes la capacidad para hacerlo. Si Dios te dice que tengas paciencia es porque tienes la habilidad de tenerla. No tienes que pedírsela. Si Dios te dice que seas paciente es porque tú tienes esa virtud. Porque tienes que ponerla en práctica. Pero la mayoría de los cristianos no saben eso. Siempre están, Señor, dame paciencia. Y la tienen. Ejércela. Dame amor por la sal. No, si tienes, lo que tienes que ejercerlo, practicarlo. Amén. Acuérdese. Diga conmigo, nunca. Dios me pedirá algo que yo no tenga. Si Él me pide algo es porque lo poseo. Si Él me dice, ama a tu enemigo, es porque tengo la habilidad de hacerlo, porque Él no es bruto. Él no te va a decir algo irónico, que hagas una cosa que tú no puedes hacer. Pues Señor, tú sabes que yo no puedo. No, si Él te da demanda es porque tú lo puedes hacer. Tienes la habilidad. Otra cosa es que tú no quieras y tomes la decisión de no obedecer. Amén. Si vives conforme a los sentimientos, se te va a hacer bien difícil obedecer a Dios. Porque siempre te vas a justificar diciendo, es que yo no lo siento. Porque yo no te dije que lo sintiera, te dije que lo practicara. ¿Ah? Hay veces que usted se levanta por la mañana para ir al trabajo y usted no siente ir para el trabajo, pero va para el trabajo. O todos ustedes se levantan cuando suena ese reloj gozoso. ¡Ay, no, voy para el trabajo! No, algunas veces usted da ganas de coger el reloj y darle contra el piso. ¿Es verdad o no es verdad? Y empiezas a pelear y hasta, fíjate, ahí hablas con el reloj. Algunos hablan, mira este contrallado y le dicen 2 o 3 cosas. La gente que anda conforme a la carne, la gente que anda siempre esperando sentir algo. Y muchas de las cosas que te enseña aquí, lo que te dice es que las obedezcas, no que las sientas. Tú no vas a sentir deseos de amar a un enemigo, porque el sentir de la carne es pleito, pelea, ¿sí o no? Desearle mal, un sinnúmero de cosas, pero el sentir del Espíritu es amor, es paciencia, es tolerancia. ¿Estamos? Y eso lo poseemos, eso no lo necesitamos que Dios nos lo dé, eso lo tenemos, porque tenemos que desarrollarlo. Por eso tenemos que renovar nuestra mente a pensar como Dios piensa de nosotros. El problema que tiene la mayoría de los cristianos es que no tienen mentes renovadas. Han nacido de nuevo, pero tienen unas mentes mundanas. Piensan como el mundo, analizan como el mundo, razonan como el mundo y no razonan conforme a la palabra de Dios. Si tú razonaras conforme a lo que Dios dice de ti, tú cambias completamente. Tu carácter cambiaría. Tus actitudes cambiarían. Hoy en día lo que se le enseña a los cristianos, que los males de este mundo, las enfermedades, los problemas son los que cambian a la gente. Eso es mentira. Si fuera así, todo el mundo fuera tremendo. Lo que te cambia a ti es la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tú lo obedeces, eso cambia tu vida completamente. Amén.
Ya dijimos que justificado quiere decir, dije la definición de lo que es justificado, ¿no? ¿Estás segura? Cuando usted cuente la palabra justificado y justificación, eso lo que quiere decir es que usted ha sido libre de toda culpa. Usted ha sido declarado inocente. Usted ha sido librado de toda condenación y de pecado. Usted ya está justificado para poder entrar a la presencia de Dios. Sin ningún intermediario. Usted no necesita un sacerdote que vaya por usted a abogar. Su sacerdote está en los cielos, Jesús. Dios convirtió a cada cristiano en su propio sacerdote. Usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya yo no necesito que un sacerdote vaya a hacer sacrificio por mí porque ya Jesús hizo su sacrificio completo. Yo no necesito sacerdote para que hable con Dios y luego hable conmigo. No, yo voy directamente a Dios porque el velo fue roto y yo puedo entrar al lugar santísimo en plena certidumbre de fe. Yo tengo contacto con Dios directamente como lo tiene usted. No necesita un intermediario. Antes sí, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No habíamos sido redimidos. Pero ya Cristo nos redimió. Es lamentable que muchos de los cristianos que van a la iglesia viven antes de la cruz. No han aprendido a vivir después de la cruz. Y algunos se estancaron en la cruz. En estos días se habla de la cruz. Y pasean al Señor por ahí en un ataúd. Él no está muerto. Él ha resucitado. En Navidades lo ponemos en un pesebre y lo hacemos niño. Y en la Semana Santa lo matamos y lo dejamos en la... Pero Jesús ya resucitó. ¿Cuánto le piden al niño Jesús? El niño Jesús no existe. Ya se hizo hombre. Algunas veces uno ve eso, pidámosles al niño Jesús que sí, se oye bonito, se oye religioso, pero es un disparate. Jesucristo dice, mira cómo están allá abajo y que invocando mi niñez cuando estoy yo siendo un hombre derecho, rey del universo. Vamos a verlo como Él es. No lo hagamos niño, ni lo hagamos muerto, Él ha resucitado. ¿Estamos? Él no está en la cruz. La cruz está vacía. El sepulcro está vacío. Él vive ante la diestra del Padre. Y lo bonito de esto es que nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Yo sentado aquí, déjeme que no, ya estoy en no son los 15. Y Él sentado ahí. Juntamente con Cristo, sentado en lugares celestiales. ¿Cuántos están ahí? Amén. Eso es lo que dice la Escritura. La religión no enseña eso. La religión lo que dice es que usted es un gusano, que usted es un trapo de inmundicia, que usted tiene que rebajarse, que usted es un sucio, que no puede entrar así, ni que tiene que, ¿sabe? Señor, Señor no te va a tratar así. Te va a tratar como hijo. Te resucitó juntamente con Cristo. Te ve limpio. Te ve santo por los méritos de Jesucristo, su Hijo. Y cada vez que falla, tienes un abogado que aboga por ti. Cada vez que aparentemente viene una condenación para ti, se para él. Aquí están mis marcas, yo derramé su sangre por ellos. Son propiedad mía, tú me los diste. Y le dice al diablo, y tú no me lo puedes arrebatar de mi mano. Amén. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ok.
Segunda de Corintios, rapidito. Capítulo 5. Vamos a ver algo extraordinario aquí. ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta mañana? El pecado entró al mundo por un hombre. Quite la palabra pecado y ponga la separación del ser humano con Dios vino a causa de un hombre. Eso es lo que significa pecado. El pecado nos separó de Dios, pero la justicia que vino a través de Jesucristo nos volvió a unir a Dios. Amén. Nosotros hemos sido justificados. Él se hizo pecado para, por medio de su pecado, nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Yo soy justicia de Dios. Yo soy justo delante de Dios. Amén. Si usted no aprende a reconocer lo que Jesucristo hizo por usted, el diablo le va a robar su felicidad. El diablo lo va a condenar. ¿Y tú sabes cuántos cristianos hay en la iglesia sentados con una mente de condenación? Que se sienten indignos porque están mirándose conforme a su debilidad y no conforme a su redención. Hello. Ellos piensan de sí mismos que todavía son pecadores. Y si tú piensas así, tal es tu pensamiento, tal tú eres. Y así justificarás tu pecar. Usted no ha visto cristianos decir, yo peco porque si David pecó, te estás justificando con otro. No te estás viendo a través de Jesucristo. Amén. Vamos a ver, leer aquí. Dice 5:19. Aquí es donde habla, en el 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo. ¿Verdad que sí? Y aquí en el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres que y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Usted sabe que Dios no le está tomando en cuenta a los hombres su pecado. Lo único que quiere es que se reconcilie con Él. Usted puede estar aquí en esta mañana si no conoce a Jesús. Y usted se puede considerar el hombre más malo, la mujer más mala, la pecadora más grande, el pecador más grande. Pero Dios tiene palabra para ti. Te dice, yo no estoy considerando eso. El único pecado que te va a llevar a la condenación es no aceptar a mi hijo. No aceptar su sacrificio. Ya Él murió por ti para llevar tu pecado. Ahora, si tú no recibes esa libertad que Él compró para ti, eso es lo que te condena. Eso es lo que te lleva al infierno. No soy yo. Dios no manda a nadie al infierno. La gente va voluntariamente. Y va cuando rechaza el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Lo que condena al ser humano es haber rechazado a Jesucristo. No su pecado, porque cuando acepta a Jesucristo, su pecado se sale del medio. Es perdonado totalmente. Amén. Eso no es problema. El pecado para Dios ya no es problema. Jesucristo llevó todos nuestros pecados. Ahora, al tú no aceptar eso, te condena. Es como si, como le dije el viernes, es como si te estás ahogando a ti, tú te estás ahogando en el mar y alguien viene y te tira un salvavidas y te ahogas por no agarrar el salvavidas no tiene culpa. La culpa la tienes tú, porque no te agarraste el salvavidas. El salvavidas te fue provisto, pero tú no lo aprovechaste. De igual manera, Jesucristo nos fue provisto para nuestra justificación, para nuestra liberación de condenación. Si usted no lo recibe, automáticamente usted se condena a sí mismo. ¿Cuántos pueden entender eso? Ok. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, representantes de Dios, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros
os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjate que Dios nos manda a nosotros como si fuera un ruego. Dios rogándole al ser humano, reconcíliate conmigo, para que no te condenes. Reconcíliate, te conviene. Amén. Verso 21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos liberados de pecado por él. Eso es lo que quiere decir. Para que nosotros fuésemos limpiados de toda culpa por él. De toda maldad por él. Si al usted aceptar a Jesucristo como su Señor, en ese momento usted pasa a morar con el Señor, usted muere. Cuando llega allí, mandan a un ángel, a Miguel o a cualquiera de ellos, a Gabriel o a que quieran. Búscame el expediente de fulanito. Y viene el ángel y le dice, aquí está el expediente. ¿Qué hay escrito ahí? Nada. Y lo que estaba escrito ahí fue limpiado con la sangre de Jesucristo. Así de fácil. Por eso, cuando usted comete una falla, usted peca, no corra de Dios, corre hacia Dios y pida perdón. Y Él es fiel y justo para perdonarte de todo pecado y de toda maldad. Amén. Eso trae liberación. Usted no me creería a mí si yo le dijera que hay gente en la iglesia, estoy hablando en la iglesia en general, con un espíritu de condenación por algo que hicieron en el pasado, que algunas veces hasta la misma iglesia se los truje en la cara, cuando Dios lo limpió. Yo le dije yo le he contado en varias ocasiones a una hermana que me daban ganas de meterle un puño por teléfono. Yo algunas veces me pongo agresivo, pero no, ¿sabes? Me aguanto. Y yo trataba de explicarle a esa hermana, mira hermana, pero ella se creía indigna. Ella se creía una basura. Ella se creía lo más malo de este mundo. Y yo le digo, pero hija, tú no le diste tu corazón a Jesús. Sí, pero es que usted no comprende lo malo que yo era, las cosas que yo hice. Y dije, ¿te acostaste con el ejército de Puerto Rico? ¿O de Estados Unidos? Sí, pero yo fui bien mala, yo hice tal cosa, pero ya Dios te perdonó porque tú no te aprendes a perdonar. ¿Sabes? Ese problema está en la iglesia. Mucha gente vive con condenación de pecado por su pasado. Tu pasado pasó. ¿Y tú quieres te canto la canción de José José? En lo pasado, pasado. No es porque es verdad. Pero a la gente se le hace difícil, porque el enemigo trabaja con la condenación. Ahora eres aleluya, ¿verdad? Y tan malo que fuiste, todas las veces que jodaste, todas las veces que le pegaste cuerno a tu mujer y a tu esposo, y todas las veces que con todos los que te acostaste, ¿ah? Y cuando te viene a cantar eso, tú dices, tú le cantas eso, lo que pasó, pasó. ¿Te acuerdas del gran filósofo Daddy Yankee que dijo que lo que pasó, pasó? Yo soy una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El diablo trabaja con la condenación, el diablo quiere volverte tirarte para atrás. Ahora eres aleluya, cantando ahí, lo malo que fuiste, viste lo que hiciste y viste lo que... Eso fue, yo lo hice en mi pasado. Por eso es que a mí no me gusta mucho hablar de mi pasado. Lo digo algunas veces para beneficio de personas que creen que no pueden tener esperanza. Pero a mí no me gusta hablar de que yo era un adicto y que yo hacía esto y que hacía lo otro. A mí no. Porque eso fue el otro Pedro. Es más, cuando eso me decían Junior, no me decían ni Pedro. ¿Para qué yo voy a estar? Hay alguna gente que usan su testimonio y hasta se lo saborean.
como que lo viven. Y hermano, yo me daba la cerveza, y esa cerveza me da... Y yo, muchacho, te la diste. Sí, tú los ves que hasta hacen... Y hermano, yo era un bojachón y yo veía esas cervecitas así, vestidas de novia. Y María se la dio, en la mente se la dio. Y yo tenía 20,000 mujeres, yo que si esto y tú. Tacho, estás volando, mijo. Y a mí qué me importa eso. ¿Sabe que nosotros en la iglesia engrandecemos los testimonios de la gente mala? Y no engrandecemos los testimonios de gente buena que nunca ha tenido que ir al mundo a hacer nada. Ay, vamos para la iglesia que va a testificar aquel que mató a 5. A ver cómo los mató. Oye, qué morbosos son. Y hermano, yo era gatillero y yo lo fusilaba por verlos brincar. Y tú ves a la gente, aleluya, santo, gloria a Dios. ¿Qué es eso? ¿Es verdad? Y yo robaba y asaltaba y tenía 20,000 mujeres. Tú ves a los hermanos santos, gloria a Dios, aleluya. Lo más lindo es cuando una persona se para que aquí dice, yo nunca he ido al mundo, me crié en la iglesia, he vivido para Dios toda mi vida. Eso sí que es un gran testimonio, porque es más fácil y hay que tener pantalones con toda la influencia que hay en el mundo, de no ceder al mundo y estar firme en el Señor, que ceder al mundo y embarrarse por ahí como un perro irracional. Y entonces los perros irracionales, esos que hacen todo eso, entonces la gente quiere oír el testimonio. Déjame ver cómo fue que mató. No, el mejor testimonio del mundo es una persona que verdaderamente se ha guardado para Dios. Eso sí es un testimonio. Amén. Ok. Ya estamos terminando, que vamos a tener la cena del Señor ahorita. Dice, ¿dónde estábamos leyendo? Somos embajadores, como si, al que no conoció pecado, verso 21, pues nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. El pecado entró y la muerte entró al mundo por un hombre. Y por ese pecado entró la muerte. Te lo dice en Romanos capítulo 2 en adelante. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley no había pecado en el mundo, porque de donde no hay ley, no hay culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta ¿quién? Hasta Moisés. Estamos en Romanos capítulo 5, verso 14. Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, y cuando está hablando que murieron los muchos, está hablando muerte espiritual, abundaron los muchos más, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, ¿quién? Jesucristo. Y como el don no sucede, con el don no sucede como en el caso de aquel uno solo que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Para qué? Para condenación, el pecado de Adán. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, esto está tremendo lo que va a decir ahora, mucho más, diga mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuánto ha recibido el don de la justicia? Amén. Usted ha sido declarado justo.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación ¿de qué? De vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron considerados ¿qué? Pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos ¿qué? ¿De quién está hablando ahí? De nosotros. Por la transgresión de uno, todos fueron constituidos pecadores, y por la obediencia de uno, fuimos todos constituidos justos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado ¿qué? Abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que, así como el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado entró por un hombre y la justicia por otro. Adán nos hizo pecadores, Jesucristo nos hizo justos. Fácil de entender. ¿Cuántos son justos? Ok. No se deje decir nunca que usted es pecador. El mundo no te va a comprender eso. El mundo te va a decir, usted está loco. ¿A Dios que se cree este? ¿En qué religión tú estás metido? ¿Estás en una falsa doctrina? Te lo va a decir mismos cristianos, te van a decir, tú estás en una falsa doctrina. ¿Qué es eso? Todos somos pecadores. Porque no entienden. Ellos van a la iglesia pero no entienden. Efesios 2:4. Estamos terminando. Acuérdense que los predicadores te dicen 10 veces antes de terminar. Anuncian el final del mensaje como 10 veces. ¿Por cuántas voy yo? ¿No me lo han contado? Hermano, ¿te está deseosa que yo termine? 5. No, te dijo 5. Me quedan 5 nada más. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué? Vida. ¿Juntamente con quién? Por gracia soy salvo. Nos dio vida. Acuérdense que resurrección lo que quiere decir es dar vida, nueva vida, dar vida a algo que está muerto. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Jesús. Esa es la posición del cristiano. Dice, para mostrar en los siglos venideros, verso 7, la abundancia de la riqueza de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Es decir, que yo no voy a ir al cielo porque no me dejaba la barba, ni me dejaba... No, yo voy a ir por los méritos de Jesucristo. Amén. Porque somos, diga somos. No seremos, somos. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Quiere decir que somos hechura suya. ¿Sabe? Cuando usted lea la Escritura, todo lo que la Escritura diga de usted, créalo. Todo lo que la Escritura diga que usted puede hacer, usted lo puede hacer.
Yo soy lo que la Biblia dice que soy, yo tengo lo que la Biblia dice que tengo y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. La última escritura, y voy a cerrar ahora sí. ¿Cuántos están aprendiendo algo? ¿Aprendieron matemática hoy? Por lo menos. Primera de Corintios 1:30. Hay veces que tú le preguntas a un cristiano, ¿tú eres justo? Y te dicen que no. ¿Sabes? Porque están pensando en perfecto. Y eso no quiere decir que eres perfecto. Y después entonces tú no puedes orar, porque la oración del justo. Entonces cuando la Biblia dice que el justo vivirá por la fe, pues entonces no está hablando de ti. ¿Qué tú eres? ¿Tú no tienes naturaleza? ¿De dónde tú vienes? ¿Para dónde vas? ¿Tú sabes que hay gente que no se atreve a decir que son salvos? Mi suegro no se atrevía a decir eso, ¿verdad? Él era presbiteriano. Parece que no le enseñaban a creer lo que la Biblia dice. Si la Biblia te dice que tú eres salvo, pues tú puedes decirlo. A mí me daba, decía, es que eso nadie lo sabe. Sí, yo lo sé. ¿Y cómo yo lo sé? Porque aquí lo dice. ¿Ah? Si aquí lo dice, yo lo creo. Pero así hay miles y miles de llamados creyentes que son salvos. Pero eso no es por culpa de ellos, porque no se lo enseñan. Hello. La culpa no la tienen ellos, es que no se lo enseñan. Le crean esa incertidumbre. No, usted tiene que saber que usted es justo y que usted es salvo. Porque usted aceptó a Jesucristo como su Señor. Ahora, si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor, usted no lo puede decir. Amén. Ok. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Mas por él estáis vosotros en quién. El cual nos ha sido hecho por Dios. Oiga. Sabiduría. ¿Qué más? Justificación. ¿Qué más? Santificación. ¿Qué más? Redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, el que se gloría, gloríese, ¿dónde? En otras palabras, si te la vas a echar, échatelas en el Señor, por sus méritos. Esa falsa humildad de, ay, yo no me atrevo a decir eso todo lo sabe Dios, es porque tú no te atreves a echártela. Y aquí te dice todo lo contrario, échatela. No ante la gente, ante el diablo. El diablo te dice que tú eres un trapo de inmundicia, el trapo de inmundicia eres tú. Yo soy un redimido. Yo soy propiedad de Dios. Yo tengo la naturaleza de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Ah? Cuando te venga a decir, te venga a degradar a ti, degrádalo tú a él. Tenemos que aprender a creer lo que Dios dice de nosotros. Porque si no aprendes a creer lo que Dios dice de ti, el enemigo jugará con tu mente y te hará sentir condenado, desdichado, infeliz, impotente de todo. Fracasado. Pero cuando tú conoces lo que tú eres en Cristo, tú le dices, párate ahí. Es más, ni me hable, que yo nada tengo contigo. Hello. Le dice como decía Jesús, por ahí viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Por lo tanto, no le voy a hacer ni caso. No le voy a hacer caso. Porque nada tiene en mí. Yo no soy de este planeta. Ninguno de los que han aceptado a Jesucristo pertenecen a este mundo. No son de este planeta.
Yo les dije a ustedes, que alguien me llamó en una ocasión y me dijo, ¿por qué ustedes no hablan de los ovnis, de los extraterrestres? Y yo digo, yo hablo todos los días de los extraterrestres cuando predico. No, yo no lo he oído a ustedes, pues yo hablo de Jesucristo, Él es extraterrestre. Él no es de aquí. Él lo dijo. Yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Pero yo quiero que tú me hables de los marcianos, pero es que no los he visto. Yo te hablo cuando los conozca, pero ¿de qué tú quieres que yo te hable de alguien que yo no conozco? Pero ni que he visto, yo no he visto ningún marciano en mi vida. ¿Lo has visto alguno? ¿Cuánto has visto un platillo volador? ¿A qué le iba a hacer la mano? Que ¿por qué nosotros no hablamos porque yo hablo de los extraterrestres, yo estoy hablando de Jesucristo, hablo de los ángeles que son extraterrestres también, y yo también soy. Pasa que todavía estoy aquí en la tierra, pero ya un día tú me voy de aquí. Y yo dije, ¿por qué no te dedicas a ganar vidas para Cristo y estás buscándole cinco patas al gato? Yo siempre los mato con la misma puñalada. Lo primero que le digo, ¿cuántas vidas has ganado para Cristo? Se me quedan así, como están ustedes ahora, silenciosos. Cuando alguien te venga así a hacerte preguntas bobas y tontas, así de, ven acá, ¿cuántas vidas has ganado para Cristo? Cuando tú te quedan en silencio, pues dedícate a eso y no te dedicas a estar buscándole 5 patas al gato. El otro día vi un hermano haciendo una pregunta, me dice, ¿por qué la Biblia no dice el nombre de fulano? Y yo en una no aguanté más y le dije, mire, solamente confórmate con lo que dice, no con lo que no dice. Y vas a vivir feliz. Porque voy a estar yo buscando, pero la Biblia no dice quién era el suegro de fulano. Pues a mí qué me importa. Si no lo pusieron ahí era porque no era importante. Porque hay gente que quejadura tenía, que marca era la quejadura del caballo donde iba Pablo hacia Damasco. Que a mí qué me importa de qué color era el caballo, ni de qué raza era, ni de qué marca era la sandalia. A mí, ¿dónde las compró? En Me Salvé. A mí qué me importa. Pero hay gente que así lee la Biblia para andar buscándole 5 patas al gato. Déjame apagar esto. Oiga, póngase de pie un momentito para que se estire ahí. Ya mismo nos vamos, ahora vamos a hacer un acto sumamente importante. Pero antes de eso yo quiero tenemos que en el día de hoy darle gracias a Dios por esa redención, esa liberación que ha hecho por todos nosotros. En esta mañana, vamos a tomar la cena del Señor en un momentito, pero antes de eso, yo quiero hacer un llamado. Si hay alguna persona aquí presente que no ha aceptado a Jesucristo como Señor de su vida, en esta mañana tienes la oportunidad. Con todo lo que has oído, yo creo que el Espíritu Santo te debe haber dado entendimiento de lo serio que es esto. Aunque lo hacemos de forma jocosa, pero esto es algo serio. Algún día, cada uno de nosotros vamos a pasar a la eternidad. Cada uno de nosotros va a salir de este cuerpo. Porque este cuerpo no te fue dado para vivir toda una eternidad. Ese día llegará, aunque tú no lo quieras. Y puede llegar en cualquier momento. En cualquier momento. Lo provoques tú o no lo provoques. Ayer yo estaba viendo con mi esposa las noticias de unas personas que estaban esperando para doblar en una carretera y vino uno por detrás y se los llevó enredado.
vino una guagua por detrás y le dio. Eso esa gente no lo esperaba, esa gente estaba esperando su luz para... Y son cosas que pasan a diario. Gente que va algunas veces a un sitio, una bala se escapa y los coge a ellos siendo inocentes. ¿Sí o no? Te puedes resbalar aún saliendo del baño y darte un cantazo en la cabeza e irte de este mundo. O te puede pasar como le pasó a Cheo Feliciano, que de momento eso no se esperaba. Eso le puede pasar a cualquiera. Dicho sea de paso, damos gracias a Dios que se ha dado fe de que Él aceptó a Jesucristo como su Señor. Y eso, pues, de verdad que me llena de mucho regocijo. Porque eso es lo más importante que se puede hacer en la vida. Si tú crees que has fastidiado mucho en esta vida, tú no has fastidiado nada. Todavía te queda una eternidad después de que tú salgas de ese cuerpo. Pero te hago la pregunta, la pregunta que te tienes que hacer, ¿a dónde la vas a pasar? Si no tienes a Jesucristo como tu Señor y no tienes su naturaleza, no vas a poder entrar al cielo. Aunque el cura te mande para el cielo, aunque los religiosos te manden para el cielo, la Biblia te manda para otro lado. ¿Ok? Y esto va por encima de lo que puedan decir los hombres. La decisión más importante en la vida es aceptar a Jesucristo como Señor de tu vida. Fue el único que murió por ti en la cruz. No murió ningún otro. Solamente hay un camino al cielo y ese camino es Jesucristo. No todos los caminos, como dicen allá afuera, conducen a Dios. Eso es mentira. Solamente hay uno. Y ese se llamó Jesucristo. Y Él está aquí por medio del Espíritu Santo, rogándote, reconcíliate con Él. Dale tu vida a Él. Y Él te hará una nueva criatura. Y te hará apto para entrar al cielo. El día de tu partida, tú no lo puedes saber. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser de aquí a cuántos, a 50 años, a 30 años, eso no lo sabes. Tú puedes prolongar tus días y los puedes acortar, pero ese día siempre llegará. De la muerte nadie nos va a salvar. Hello. El único que nos salvó de la muerte eterna fue Jesucristo. Y para tú recibir esa vida eterna, tienes que reconciliarte con Él y darle tu corazón, para que Él entre a tu corazón y haga de ti una nueva criatura. En esta mañana, si tú estás aquí y no conoces a Jesús o no le sirve, o estuviste y te apartaste, tú no estás aquí por casualidad. Y el anhelo de Dios para tu vida es hacerte bien, y el anhelo de Dios es que te reconcilies con Él. Te voy a decir esta última preguntita. Si yo fuera Jesús, no Pedro, sino Jesús, que estuviese aquí en esta mañana y te dijera, fulano, entrégame tu corazón, sígueme, ¿qué tú le dirías? Si le dirías que sí, lo menos que puedes hacer es levantar tu mano de tu asiento en señal de que tú quieres aceptar a Jesús como Señor de tu vida, para vivir en el futuro una vida con Él. ¿Habrá alguna persona que quiera tomar esa decisión? Yo no la puedo hacer por ti. Dios te bendiga. ¿Quién más puede en esta mañana ser valiente? Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Aprovecha esta mañana, no se te va a caer un canto. Yo no te estoy pidiendo que te conviertas en una religión. Jesucristo no es una religión. Jesucristo fue uno que dio su vida por ti. Abrió sus brazos en la cruz y derramó su sangre por ti. ¿Habrá alguna otra persona que quiera tomar esa decisión? Este es el momento. Tal vez tengas el corazón, a lo mejor tienes una plena en tu corazón. Ese es el Espíritu Santo que Dios que te está
tocando tu corazón. Nadie puede decidir eso por ti. Solamente tú tienes que tomar esa decisión. ¿Habrá alguna otra persona que quiera ser valiente en esta mañana y decir, yo quiero reconciliarme con Dios, yo quiero aceptar a Jesucristo como Señor de mi vida para que Él haga de mí una nueva criatura? ¿Habrá alguna otra persona? Mientras estas personas que besaron la mano son tan amables de pasar aquí al frente para que lo lleven en oración, pasen aquí un momentito. Aquellas otras personas que aunque no han levantado la mano quieran pasar y recibir la oración también para salvación, pueden pasar ahora. El altar está abierto. Pasen ahora en el nombre de Jesús. Déjeme estrecharle la mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Es la decisión más importante que usted ha podido dar en la vida. Si nuestro Señor no le sirve, me lo devuelven. Yo sé que no me lo van a devolver. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser el ministerio televisivo del pastor Pedro Cotto se sostiene con la colaboración de los amigos de Edificando en la Palabra. Hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio. Así nos ayudarás a predicar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Llámanos ahora al 787-786-9065 o escríbanos al P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Con tu ayuda, muchos serán edificados con la palabra de Dios, predicada por el pastor Pedro Cotto. Dios te recompensará ricamente. Esperamos tu llamada. Nuestra iglesia está localizada en la carretera 861, kilómetro 2.0, Bayamón, Puerto Rico. Nuestros servicios son: martes oración a las 7:30 de la noche, jueves estudio de la palabra a las 7:30 de la noche y domingos a las 9:30 de la mañana, servicio general. Ahora la Familia de la Fe les presenta su programación vía internet. 24 horas de música, predicación, documentales y algo más. Verás distintos predicadores. Accesa ahora mismo nuestra página de internet www.lafamiliadelafe.com y cliquea donde dice vea nuestra programación en vivo. También encontrarás los mensajes en audio del pastor Pedro Cotto. Recuerda www.lafamiliadelafe.com.